Nunca olvidé el momento en que crucé la frontera hacia México. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi mochila. Tenía 23 años y todo lo que sabía sobre este país lo había aprendido de las noticias y las historias que mi madre me contaba con los ojos llenos de preocupación. Ella nació en Monterrey, pero se fue cuando era joven, huyendo de una pobreza que la perseguía como una sombra. Siempre me dijo que México era peligroso, que las calles estaban llenas de violencia y que la gente no te ayudaba si no tenías dinero. Durante años, esas palabras se grabaron en mi mente como una verdad absoluta. Crecí en Los Ángeles, en un barrio donde todos hablaban español, pero nadie quería regresar al sur. México era ese lugar del que escapabas, no al que volvías. Pero la vida tiene una forma extraña de obligarte a enfrentar exactamente lo que más temes. Mi hermano mayor, Daniel, se había metido en problemas serios con gente peligrosa en California. Debía una cantidad enorme de dinero a personas que no aceptaban excusas ni retrasos. Una noche llegó a mi apartamento con el rostro hinchado y un ojo morado. Me dijo que tenía que desaparecer por un tiempo o terminaría muerto. No había otra opción. No podíamos ir a la policía porque él también había hecho cosas de las que no estaba orgulloso. Necesitábamos un lugar donde nadie nos buscara, donde pudiéramos empezar de nuevo sin dejar rastro. México fue la única respuesta que encontramos. Los primeros días antes del viaje fueron una pesadilla. No dormía pensando en todo lo que podía salir mal. No tenía documentos mexicanos, solo mi pasaporte estadounidense. Daniel había conseguido contactos que supuestamente nos ayudarían a cruzar sin problemas, pero yo desconfiaba de todos. ¿Y si nos entregaban? ¿Y si terminábamos en manos de narcotraficantes? Las historias que había escuchado durante toda mi vida se reproducían en mi cabeza como una película de terror. Vendí mi auto viejo. Por $3,500, junté todos mis ahorros y conseguí reunir casi $8,000 en total. Daniel tenía solo 1,200 porque había gastado todo en sus malos negocios. Empacamos lo mínimo indispensable: ropa, algunos documentos, fotografías de nuestra madre que había muerto 2 años atrás, y el miedo que cargábamos en el pecho. La noche antes de partir, no pude dormir ni un segundo. Me quedé mirando el techo de mi cuarto pensando que tal vez nunca regresaría, que México se tragaría mi vida como había hecho con tantas otras. Mi novia, Rebeca, lloró cuando le conté que me iba. Le dije que volvería en unos meses, pero ambos sabíamos que era mentira. Ella me rogó que no fuera, que encontráramos otra solución, pero no había ninguna. Daniel era mi único hermano y no podía abandonarlo. Cruzamos la frontera en Tijuana un martes por la mañana. El calor era insoportable, diferente al de California, más húmedo y pesado. Recuerdo que el oficial de migración me miró directamente a los ojos, y yo sentí que podía ver todo mi miedo. Le dije que íbamos de turismo a la Ciudad de México, y él solo selló mi pasaporte sin hacer preguntas. Daniel respiró aliviado a mi lado. Tomamos un autobús que tardó casi 40 horas en llegar a la capital. Durante todo el viaje no solté mi mochila. Miraba por la ventana los paisajes áridos y las ciudades pequeñas que pasábamos, y me preguntaba qué demonios estábamos haciendo. En cada parada sentía que alguien nos observaba, que algo malo estaba por suceder. Daniel trataba de dormir, pero yo no podía cerrar los ojos. Llegamos a la Ciudad de México en la madrugada de un jueves. La terminal de autobuses estaba llena de gente y ruido. Vendedores ambulantes gritaban ofertas, familias cargaban maletas enormes, y yo solo quería desaparecer. Tomamos un taxi hacia una colonia llamada La Roma, donde el contacto de Daniel nos había conseguido un cuarto pequeño en una vecindad vieja. El taxista nos cobró $400 y yo no sabía si era mucho o poco. Le di 500 y le dije que se quedara con el cambio solo para que nos dejara en paz lo más rápido posible. El cuarto era diminuto, con apenas espacio para 2 camas individuales, un baño compartido al final del pasillo y una ventana que daba a un patio lleno de ropa colgada. Las paredes eran de color verde desgastado y había manchas de humedad en el techo. Daniel dejó caer su mochila y se tiró en una de las camas, sin decir nada. Yo me quedé parado en medio del cuarto sintiendo que había cometido el error más grande de mi vida. No conocíamos a nadie, no teníamos trabajo, no sabíamos cómo funcionaba nada aquí. Mi español era básico, el que aprendes creciendo en un barrio latino pero sin realmente hablarlo todo el tiempo. Me senté en la otra cama y saqué el dinero que llevábamos. Conté cada billete 2 veces. Teníamos suficiente para sobrevivir tal vez 3 meses si éramos muy cuidadosos. Después de eso, no tenía idea de qué haríamos. Esa primera noche no dormí nada. Escuchaba ruidos extraños en el pasillo, voces en idioma que apenas entendía, música que venía de algún cuarto lejano.
Pensé en Rebeca, en mi vida en Los Ángeles, en mi trabajo en el taller mecánico que había dejado sin aviso. Pensé en todo lo que había perdido por salvar a mi hermano. Y lloré en silencio, con la almohada tapando mi rostro, sintiendo que había entrado a México lleno de un miedo que me estaba consumiendo vivo. Los primeros días fueron un infierno de confusión y paranoia. Daniel y yo apenas salíamos del cuarto. Bajábamos a comprar tortillas, frijoles y agua en una tiendita de la esquina, y regresábamos corriendo como si alguien nos persiguiera. La dueña de la vecindad, una señora llamada Beatriz de unos 60 años, nos miraba con curiosidad cada vez que pasábamos frente a su puerta. Yo evitaba el contacto visual pensando que haría preguntas que no queríamos responder. El dinero comenzaba a desaparecer más rápido de lo que había calculado. El cuarto costaba 2,000 pesos al mes, una cantidad que me parecía razonable hasta que me di cuenta de cuánto gastábamos en comida y transporte. Daniel estaba hundido en una depresión profunda. Se pasaba el día acostado mirando el techo o viendo videos en su teléfono hasta que se le acababan los datos. No hablábamos mucho. La culpa que ambos sentíamos llenaba el cuarto como un gas tóxico. Yo le recriminaba en silencio por habernos metido en esta situación, y él lo sabía. Una tarde, después de 2 semanas de encierro, ya no pude soportarlo más. Le dije que teníamos que salir, buscar trabajo, hacer algo productivo, o nos volveríamos locos. Él apenas me miró y asintió sin fuerzas. Empezamos a caminar por las calles de la Roma tratando de entender cómo funcionaba todo. El barrio era hermoso de una forma que no esperaba. Edificios antiguos con fachadas de colores, cafeterías en cada esquina, árboles que daban sombra sobre las banquetas. Había parejas caminando de la mano, gente sacando a pasear a sus perros, vendedores de tamales empujando carritos. Era tan diferente a lo que mi madre me había descrito que me sentí confundido. ¿Dónde estaba el peligro del que tanto me había advertido? Entramos a varios restaurantes, preguntando si necesitaban ayuda en la cocina o limpiando mesas. En todos me miraban con desconfianza cuando detectaban mi acento. Algunos me preguntaban directamente si tenía papeles para trabajar legalmente. Yo mentía diciendo que sí, pero era obvio que no me creían. En un restaurante italiano, el gerente me preguntó de dónde era. Le dije que de Los Ángeles y él se rió. Me dijo que no contrataban a estadounidenses porque siempre terminaban yéndose en 2 semanas. Salí de ahí sintiéndome más perdido que nunca. No era mexicano para los mexicanos, pero tampoco era realmente estadounidense. Era un extraño en todas partes. Fue Daniel quien finalmente consiguió algo. Conoció a un tipo en un puesto de tacos que le ofreció trabajo descargando mercancía en un mercado de abastos. Le pagarían 200 pesos al día en efectivo, sin preguntas. No era mucho, pero era algo. Daniel comenzó a salir antes del amanecer y regresaba al anochecer completamente agotado, con las manos destrozadas y la espalda dolorida. Yo seguía buscando algo para mí, pero no encontraba nada. Me sentía inútil, como una carga. Una mañana, mientras caminaba, sin rumbo por el barrio, entré a una librería pequeña que tenía un letrero de «Se busca ayudante». Era un lugar acogedor, lleno de libros viejos y nuevos apilados en estanterías de madera. El dueño era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes redondos y una sonrisa amable. Se llamaba Ernesto. Le pregunté tímidamente sobre el trabajo, y él me invitó a sentarme. Hablamos durante casi 1 hora. Le conté que era de Los Ángeles, que estaba tratando de empezar de nuevo en México, que necesitaba trabajo desesperadamente. No le conté toda la verdad, obviamente, pero sí lo suficiente para que entendiera mi situación. Ernesto me miró fijamente y luego dijo algo que me sorprendió. Me dijo que le caía bien, que veía en mis ojos a alguien que estaba huyendo, pero también buscando algo. Me ofreció el trabajo en ese momento. El pago era poco, apenas 1,500 pesos a la semana, pero incluía la oportunidad de aprender sobre libros y estar en un lugar tranquilo. Acepté sin pensarlo 2 veces. Trabajar en la librería cambió algo en mí. Ernesto era un hombre culto, paciente, que hablaba de literatura como si fuera lo más importante del mundo. Me enseñó a organizar los libros por género y autor, a tratar a los clientes con amabilidad, a hacer recomendaciones. Los primeros días cometí muchos errores por mi español imperfecto, pero él nunca se enojó. Me corregía con gentileza y hasta se tomaba el tiempo de explicarme palabras que no conocía. Poco a poco comencé a hablar mejor, a entender los modismos mexicanos, a sentirme menos extranjero. Los clientes eran en su mayoría personas educadas, amables, que venían a buscar libros específicos o simplemente a pasar el rato. Una tarde llegó una mujer joven, de unos 25 años, con el cabello largo y oscuro recogido en una cola de caballo. Se llamaba Valeria,
y era estudiante de psicología en la UNAM. Buscaba un libro sobre terapia cognitiva que no teníamos en existencia. Le ofrecí buscarlo con otros proveedores, y ella me agradeció con una sonrisa que iluminó todo el lugar. Regresó una semana después a recoger el libro, y nos quedamos hablando durante casi 2 horas, después de que cerró la librería. Me contó sobre su vida, sus estudios, sus sueños de abrir una clínica para ayudar a personas de bajos recursos. Yo le conté partes de mi historia, omitiendo los detalles más oscuros. Valeria escuchaba con atención genuina, sin juzgar. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo importante. Cada historia que comparto en este canal nace del deseo de conectar con personas como tú, que tal vez están pasando por algo difícil o que simplemente buscan entender que no están solas en sus miedos. Este relato que estoy compartiendo contigo tiene muchas capas de dolor, esperanza y transformación que aún faltan por descubrir. Me encantaría que te quedaras conmigo hasta el final, porque lo que viene te va a sorprender. Si esta historia está tocando algo en tu corazón, si de alguna forma te identificas con este miedo de lo desconocido, me haría muy feliz que te suscribieras al canal. No porque lo necesite, sino porque me gustaría que formaras parte de esta comunidad donde compartimos nuestras verdades sin máscaras. Y si te apetece, déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que empezar de cero en un lugar completamente desconocido? Me encantaría leer tu experiencia. Valeria se convirtió en mi primera amiga real en México. Comenzó a visitar la librería con frecuencia, a veces para comprar libros, pero otras veces solo para conversar. Me hacía preguntas sobre mi vida en Los Ángeles, sobre cómo era crecer en Estados Unidos siendo hijo de inmigrantes mexicanos. Le fascinaba mi perspectiva de alguien que estaba entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Yo, por mi parte, quedaba hipnotizado escuchándola hablar sobre psicología, sobre las heridas emocionales que la gente carga sin saberlo, sobre cómo el miedo puede paralizarte o impulsarte dependiendo de cómo lo enfrentes. Un sábado por la tarde me invitó a caminar por el bosque de Chapultepec. Yo dudé al principio porque seguía sintiendo esa paranoia de que algo malo podía pasar en cualquier momento, pero ella insistió con tanta calidez que no pude negarme. Caminamos durante horas por los senderos del bosque, rodeados de familias haciendo picnics, vendedores de helados, músicos tocando en las esquinas. Valeria me llevó hasta el castillo y desde ahí miramos toda la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. Me señaló diferentes puntos, contándome historias sobre cada zona, sobre la historia de México que yo desconocía por completo. En ese momento, parado junto a ella viendo el atardecer pintando el cielo de naranja y rosa, sentí algo que no había experimentado desde que llegué. Sentí paz. Esa noche, cuando regresé al cuarto, Daniel estaba sentado en su cama contando dinero. Me dijo que había conseguido un trabajo mejor en una construcción. Le pagarían 300 pesos al día y posiblemente podríamos mudarnos a un lugar más decente en un par de meses. Vi en sus ojos un brillo que no había visto en mucho tiempo. Estaba recuperando su dignidad, sintiéndose útil otra vez. Nos abrazamos sin decir mucho. Esa semana marcó un cambio importante en nuestras vidas. Yo seguía trabajando en la librería y había comenzado a ganar un poco más, porque Ernesto me dio un aumento voluntario después de ver mi dedicación. Además, Valeria me consiguió un trabajo extra dando clases de inglés los fines de semana a un grupo de niños en una escuela comunitaria. Me pagaban 500 pesos por sesión de 2 horas. No era mucho, pero sumado a mi sueldo de la librería y lo que ganaba Daniel, estábamos comenzando a respirar financieramente. Por primera vez en 2 meses, no me dormía pensando que nos quedaríamos sin dinero al día siguiente. Pero más importante que el dinero, algo estaba cambiando. Dentro de mí. México ya no me parecía ese lugar aterrador que mi madre describía. Comenzaba a ver su belleza, su complejidad, su humanidad. Ernesto notó mi transformación. Una tarde, mientras organizábamos libros nuevos que habían llegado, me preguntó qué era lo que realmente me había traído a México. Le miré sorprendido porque hasta ese momento había evitado entrar en detalles. Pero había algo en su mirada paternal que me hizo sentir seguro. Me senté en el piso de la librería y le conté toda la historia. Le hablé sobre Daniel, sobre los problemas en Los Ángeles, sobre el miedo que me consumía cuando llegamos, sobre cómo esperaba que México fuera un infierno y estaba descubriendo que era todo lo contrario. Ernesto escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió lentamente con su camisa. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que México estaba lleno de personas que, como yo, habían llegado huyendo de algo, o buscando algo,
que este país tenía una capacidad única para sanar a quienes llegaban con el corazón roto porque aquí la gente entendía el sufrimiento. Me contó que él mismo había llegado a la Ciudad de México hace 30 años desde Oaxaca, escapando de la pobreza extrema, sin saber leer ni escribir correctamente. Un maestro le enseñó a leer en esta misma librería cuando era un niño que limpiaba pisos. Años después compró el negocio, y ahora ayudaba a otros como ese maestro lo había ayudado a él. Sus palabras me quebraron. Lloré ahí mismo, en medio de los libros, liberando todo el miedo y la tensión que había cargado durante meses. Valeria y yo nos hicimos cada vez más cercanos. Comenzamos a vernos varias veces por semana, no solo en la librería, sino también en cafés, parques, museos. Ella me mostraba la Ciudad de México con los ojos de alguien que la amaba profundamente. Me llevó a Coyoacán, a la Casa Azul de Frida Kahlo, a mercados llenos de colores y olores que despertaban mis sentidos. Me enseñó a comer tlacoyos, esquites, quesadillas de verdad, no las versiones americanizadas que conocía. Cada experiencia borraba un poco más el miedo y lo reemplazaba con curiosidad, con admiración, con algo que comenzaba a parecerse peligrosamente al amor, no solo por ella, aunque eso también estaba sucediendo, sino por el país entero. Un domingo me llevó a casa de su familia en la Colonia del Valle. Su madre, Guadalupe, era una señora robusta y cariñosa, que me abrazó como si me conociera de toda la vida. Su padre, Roberto, era un hombre serio pero amable que trabajaba como contador. Tenía 2 hermanos menores que me bombardearon con preguntas sobre Estados Unidos. Comimos mole que Guadalupe había preparado desde el día anterior, y fue la comida más deliciosa que había probado en mi vida. Durante la sobremesa, Roberto me preguntó sobre mis planes a futuro. Le dije honestamente que no tenía idea, que estaba viviendo un día a la vez. Él asintió y me dijo que eso estaba bien, que a veces la vida nos lleva por caminos que no planeamos, y esos terminan siendo los mejores. Los meses siguientes fueron de un crecimiento que no sabía que era posible. Daniel y yo nos mudamos a un departamento pequeño pero decente en la colonia Narvarte. Teníamos nuestra propia cocina, un baño privado, y hasta una pequeña sala con un sofá que compramos en un mercado de segunda mano. Daniel seguía trabajando en construcción y había comenzado a tomar cursos nocturnos de electricidad para mejorar sus habilidades y ganar más dinero. Lo vi transformarse de un hombre quebrado que había tocado fondo a alguien que tenía propósito y dignidad. Ya no hablábamos del pasado en Los Ángeles. Era como si esa vida hubiera pertenecido a otras personas. Yo seguía en la librería con Ernesto, quien se había convertido en algo así como un padre para mí. Me enseñaba no solo sobre libros, sino sobre filosofía, historia, sobre cómo ser un buen hombre en un mundo complicado. Aumentó mi sueldo a 2,000 pesos semanales y me dio libertad para organizar eventos literarios los viernes por la noche. Comenzamos a hacer lecturas de poesía, presentaciones de libros de autores independientes, tertulias sobre temas sociales. La librería se llenaba de gente interesante, artistas, escritores, profesores, estudiantes. Me sentía parte de algo importante, de una comunidad que me había aceptado sin conocer todos mis secretos. Mi relación con Valeria se profundizó de maneras que me asustaban y emocionaban al mismo tiempo. Ella conocía gran parte de mi historia, pero no todo. Sabía que había llegado huyendo de problemas, pero no conocía los detalles exactos de las deudas de Daniel ni de la gravedad de su situación. Una noche, después de cerrar la librería, caminábamos por las calles vacías de la Roma cuando ella se detuvo frente a mí y me tomó las manos. Me miró directamente a los ojos y me dijo que estaba enamorada de mí, que no sabía cuándo había pasado exactamente, pero que ya no podía fingir que solo éramos amigos. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que explotaría. Le dije que yo también sentía lo mismo, que ella había sido la luz que iluminó mi camino en la oscuridad. Nos besamos bajo un farol de luz amarillenta, rodeados del ruido lejano de la ciudad, y sentí que por fin pertenecía a algún lugar. Comenzamos una relación que era intensa, honesta, llena de conversaciones profundas hasta la madrugada. Valeria me ayudaba a procesar todo lo que había vivido, usando sus conocimientos de psicología para guiarme a través de mis miedos y traumas. Me enseñó técnicas de respiración para la ansiedad. Me hizo escribir cartas que nunca enviaría a mi madre muerta. Me ayudó a perdonarme por haber dejado mi vida atrás. Con ella aprendí que huir no era cobardía sino supervivencia, y que reconstruirse en un lugar nuevo era un acto de valentía. Pero la vida nunca es perfecta. Una tarde de jueves, mientras atendía la librería, entró un hombre que hizo que todo mi cuerpo se tensara. Era estadounidense, eso era obvio por su forma de vestir y su actitud.
Comenzó a revisar libros de manera casual, pero yo sentía su mirada sobre mí constantemente. Cuando finalmente se acercó al mostrador, me habló en inglés con acento californiano. Me preguntó si conocía a un tal Daniel Morales. Mi sangre se congeló. Le dije que no conocía a nadie con ese nombre, tratando de mantener la voz firme. Él sonrió de una forma que no me gustó nada y sacó una fotografía de su cartera. Era Daniel, pero de hace años, más joven, sin las marcas del sufrimiento en el rostro. El tipo me dijo que sabía que éramos hermanos, que había estado buscándonos durante meses, que las personas a las que Daniel debía dinero no habían olvidado y nunca olvidarían. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Le pregunté qué quería y él respondió con una calma escalofriante que querían su dinero, $70,000 con intereses acumulados, o querían a Daniel. Me dio una tarjeta con un número de teléfono y me dijo que tenía un mes para conseguir el dinero o las consecuencias serían terribles. Salió de la librería dejándome paralizado, sintiendo que todo lo que había construido en México estaba a punto de derrumbarse. Esa noche no fui a casa directamente. Caminé durante horas por la ciudad tratando de procesar lo que había pasado. $70,000 era una cantidad imposible. No teníamos esa cantidad ni cerca. ¿Cómo era posible que nos hubieran encontrado aquí? ¿Quién les había dado información? Cuando finalmente llegué al departamento, Daniel estaba cenando frente a la televisión. Le conté todo y vi cómo el color desaparecía de su rostro. Se puso de pie tan rápido que tiró su plato de comida. Comenzó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado, maldiciendo, golpeando las paredes. Me dijo que teníamos que huir otra vez, que tal vez podíamos ir a Centroamérica o Sudamérica. Yo me negué. Le dije que estaba cansado de huir, que había encontrado algo valioso aquí y no estaba dispuesto a perderlo. Peleamos durante horas hasta que ambos quedamos exhaustos. Daniel se encerró en su cuarto y yo me quedé en la sala mirando el techo, sintiendo que el miedo que había logrado superar regresaba con más fuerza que nunca. Pensé en Valeria, en Ernesto, en la vida que apenas estaba comenzando a construir. No podía perderlo todo, pero tampoco podía conseguir esa cantidad de dinero. Estaba atrapado en una pesadilla que creía haber dejado atrás. Los días siguientes fueron de un estrés que me consumía vivo. No le conté nada a Valeria porque no quería involucrarla en mis problemas. Tampoco a Ernesto. Trataba de mantener una apariencia de normalidad, pero por dentro estaba destruido. Daniel y yo apenas hablábamos. Él había caído nuevamente en la depresión y yo no sabía cómo ayudarlo. Una noche, mientras cerraba la librería, Ernesto me detuvo. Antes de que saliera, me preguntó qué me estaba pasando porque había notado mi cambio de actitud. Le dije que estaba bien, pero él no me creyó. Se sentó en una de las sillas de la librería y me hizo una seña para que me sentara frente a él. Me dijo que podía confiar en él, que lo que fuera que estuviera cargando no tenía que hacerlo solo. Algo en su tono paternal quebró todas mis defensas. Le conté todo. Le hablé sobre las deudas de Daniel, sobre el hombre que había venido a buscarme, sobre la amenaza de muerte, sobre los $70,000 imposibles. Ernesto escuchó sin interrumpir, con la misma expresión serena que siempre tenía. Cuando terminé, se quedó en silencio durante varios minutos que se sintieron eternos. Luego me dijo algo completamente inesperado. Me dijo que él tenía ahorros, unos $40,000 que había guardado durante años para su retiro, que me los prestaría sin intereses y que podíamos buscar la forma de conseguir los $30,000 restantes. Me negué inmediatamente. No podía aceptar que arriesgara su futuro por mí. Pero Ernesto insistió con una firmeza que no admitía discusión. Me dijo que yo le había devuelto algo que había perdido hacía años, la esperanza en las nuevas generaciones. Que verme crecer y transformarme había sido un regalo para él. Lloré como niño frente a ese hombre que apenas conocía pero que se había convertido en familia. Le conté todo a Valeria esa misma noche. Estábamos en su departamento y, cuando terminé mi relato, ella tenía lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de rabia. Me dijo que no podía creer que hubiera estado cargando ese peso solo. Me abrazó fuerte y me prometió que íbamos a encontrar una solución juntos. Al día siguiente, organizó una reunión con su familia. Su padre Roberto escuchó la historia completa y, para mi sorpresa, ofreció poner $15,000 de sus propios ahorros. Me dijo que veía en mí a un buen hombre que estaba tratando de hacerlo correcto y que México se construía ayudándonos unos a otros. Guadalupe, su madre, preparó comida mientras discutíamos opciones. La hermana mayor de Valeria, que era abogada, sugirió que podíamos negociar con los acreedores a través de un intermediario legal, que tal vez aceptarían una cantidad menor pagada de inmediato.
Esa familia, que me había conocido apenas unos meses atrás, estaba dispuesta a arriesgar su dinero por salvarme. Me sentí abrumado por una gratitud que no tenía palabras para expresar. Valeria tomó mi mano bajo la mesa y me apretó con fuerza. En ese momento entendí algo fundamental. Había llegado a México huyendo y lleno de miedo, pero México me había recibido con brazos abiertos y me había mostrado lo que significaba la verdadera comunidad. Con el dinero de Ernesto, Roberto y algunos ahorros míos y de Daniel, logramos reunir $55,000. La abogada hermana de Valeria contactó a un intermediario que negoció con los acreedores, en California. Después de varias semanas de tensión insoportable, aceptaron $50,000 como pago final. Dijeron que era una pérdida para ellos, pero que preferían recuperar algo que seguir persiguiendo fantasmas en otro país. El día que transferimos el dinero sentí como si me quitaran una montaña de encima de los hombros. Daniel lloró de alivio y por primera vez en años lo vi sonreír genuinamente. Me abrazó diciéndome que le había salvado la vida, pero yo sabía que no había sido solo yo. Había sido México, su gente, su generosidad incomprensible. Esa noche celebramos en casa de Valeria con su familia. Guadalupe preparó pozole y Roberto sacó tequila que guardaba para ocasiones especiales. Brindamos por nuevos comienzos, por segundas oportunidades, por la familia que elegimos. Daniel prometió devolverle cada peso a todos los que habían ayudado, y yo sabía que cumpliría su palabra porque finalmente había recuperado su honor. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, pero esta vez sin el peso del pasado aplastándonos. Comenzamos a pagar las deudas mensualmente a Ernesto y Roberto. Daniel consiguió un trabajo mejor en una empresa de construcción seria, donde le ofrecieron contrato formal y prestaciones. Yo propuse matrimonio a Valeria en el mismo lugar donde nos habíamos besado por primera vez, bajo ese farol en la Roma. Ella dijo que sí entre risas y lágrimas. Ernesto me ofreció convertirme en socio de la librería, algo que acepté con el corazón lleno de emoción. Comenzamos a planear expansiones, eventos más grandes, quizás abrir una segunda sucursal. Mi español ya era fluido. Pensaba en español, soñaba en español. Cuando hablaba con alguien por teléfono ya no detectaban que no había nacido aquí. Me había convertido en parte de este país de una forma que nunca imaginé posible. Una tarde, mientras caminaba por el centro histórico mirando la catedral iluminada por el sol del atardecer, recibí un mensaje de Rebeca, mi exnovia de Los Ángeles. Me preguntaba cómo estaba. Decía que me extrañaba. Le respondí con honestidad que estaba bien, mejor que nunca en realidad, que había encontrado mi lugar en el mundo. Ella me deseó lo mejor, y esa conversación cerró un capítulo de mi vida de forma definitiva. Hemos recorrido juntos un camino largo y profundo, tú y yo. Si has llegado hasta este punto de la historia es porque algo en ella resonó contigo, porque entiendes que la vida nos pone pruebas que parecen imposibles, pero que al final nos moldean en personas más completas. Quiero que sepas que estas historias que comparto no son solo entretenimiento, son ventanas al alma humana, a nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras victorias. Me encantaría saber qué piensas sobre este viaje. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida completamente? ¿Has experimentado esa transformación de estar roto a sentirte completo? Escribe en los comentarios tu experiencia porque cada historia suma. Cada voz importa en esta comunidad que estamos construyendo juntos. Y si conoces a alguien que necesite escuchar que es posible empezar de nuevo, comparte este video. A veces una historia puede cambiar la perspectiva de alguien que lo necesita desesperadamente. Gracias por estar aquí, por escuchar, por ser parte de esto. Ahora vamos al cierre de esta historia que te prometo que vale cada segundo. Pasó un año completo desde aquel día en que crucé la frontera temblando de miedo. Un año. Desde que pensé que México sería mi tumba y no mi salvación. Valeria y yo nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa en Coyoacán, rodeados de las personas que se habían convertido en nuestra familia. Ernesto fue mi padrino, algo que me llenó de un orgullo difícil de describir. Daniel fue mi mejor hombre, y durante su discurso habló sobre segundas oportunidades y sobre hermanos que no te abandonan incluso cuando todo se derrumba. No hubo un ojo seco en ese jardín. Guadalupe y Roberto organizaron la recepción en su casa. Prepararon comida para 80 personas y bailamos hasta que nos dolieron los pies. Mis compañeros de la librería, mis alumnos de inglés, vecinos del edificio donde vivíamos, todos celebraron con nosotros como si fueran familia de toda la vida. Esa noche, acostado junto a Valeria en nuestra habitación de hotel, mirando por la ventana las luces de la ciudad que nos había dado todo, lloré de felicidad pura. Le dije que nunca imaginé que podría ser tan feliz.
que México me había regalado una vida que no merecía. Ella me besó y me dijo que todos merecemos amor, todos merecemos segundas oportunidades, y que México simplemente me había mostrado lo que siempre estuve destinado a encontrar. La librería prosperó más allá de nuestras expectativas. Los eventos literarios se hicieron famosos en el circuito cultural de la Ciudad de México. Poetas reconocidos comenzaron a visitarnos, profesores universitarios recomendaban nuestro espacio a sus alumnos, periodistas escribieron artículos sobre cómo un pequeño local en la Roma se había convertido en un punto de encuentro para amantes de la literatura. Ernesto me dio cada vez más responsabilidades, hasta que prácticamente yo manejaba el negocio completo. Él pasaba sus días leyendo en su silla favorita, aconsejando a clientes, disfrutando de su semirretiro merecido. Me enseñó todo lo que sabía sobre el negocio editorial, sobre cómo tratar con distribuidores, sobre finanzas, sobre liderazgo. Cuando cumplí 2 años trabajando con él, firmamos papeles que me convertían oficialmente en su socio con 30% de participación. Me dijo que cuando él se retirara completamente, yo heredaría el resto. Esa confianza me abrumaba, pero también me motivaba a ser mejor cada día. Daniel terminó su certificación como electricista y consiguió trabajo en una empresa internacional de construcción. Ganaba bien, tenía seguro médico, hasta comenzó a ahorrar para comprar un pequeño departamento. Conoció a una mujer llamada Patricia, que trabajaba como enfermera, y se enamoraron con esa intensidad que solo tienen las personas que han sufrido mucho y valoran cada momento de felicidad. Me contó que planeaba proponerle matrimonio pronto y yo no podía estar más orgulloso de su transformación. Valeria terminó su maestría en psicología y abrió su propia consulta en la Colonia Condesa. Se especializó en atender a migrantes, refugiados y personas que habían experimentado trauma. Decía que mi historia la había inspirado a enfocarse en ese campo. Cobraba tarifas mínimas o trabajaba gratis con quienes no podían pagar. La veía llegar a casa agotada pero con los ojos brillantes, contándome sobre las vidas que estaba ayudando a reconstruir. Nos mudamos a un departamento más grande. Adoptamos un perro callejero al que llamamos Pancho y comenzamos a planear tener hijos en un par de años. Nuestra vida era simple pero profundamente satisfactoria. Los fines de semana visitábamos a su familia, íbamos al cine, explorábamos nuevos barrios de la ciudad. Yo había dejado de tener pesadillas sobre ser encontrado o perseguido. El miedo que me había acompañado durante tanto tiempo finalmente se había disuelto como niebla bajo el sol. México ya no era un refugio temporal, sino mi hogar permanente. Comencé los trámites para obtener residencia permanente mexicana, algo que antes me hubiera aterrado pero ahora anhelaba. Quería pertenecer oficialmente a este país que me había dado todo. Una tarde de domingo, exactamente 2 años después de haber llegado, Valeria y yo subimos al Cerro del Tepeyac. Desde ahí miramos toda la Ciudad de México extendiéndose infinitamente en todas direcciones. Millones de personas viviendo sus vidas, luchando sus batallas, buscando sus propias segundas oportunidades. Le conté que cuando llegué aquí estaba convencido de que moriría de miedo, que este país me tragaría como mi madre. Siempre dijo que haría. Valeria me abrazó y me recordó que el miedo es solo una historia que nos contamos sobre el futuro, y que la única forma de vencerlo es vivir el presente con valentía. Tenía razón. Había entrado a México lleno de un miedo que me paralizaba, cargando traumas del pasado y expectativas terribles del futuro. Pero México me había enseñado algo fundamental, que la gente es buena cuando le das la oportunidad de serlo, que la comunidad puede salvarte cuando estás solo, que el amor existe en formas que nunca imaginamos. Había salido de aquí transformado, no físicamente porque seguía en este país, sino emocionalmente. Salí emocionado de estar vivo, de haber encontrado mi propósito, de pertenecer finalmente a algún lugar. Hoy, mientras escribo estas palabras desde la librería en un día tranquilo de martes, miro por la ventana las calles de la Roma que conozco de memoria y sonrío. Daniel pasará más tarde a tomar café conmigo y hablaremos sobre su próxima boda. Ernesto está en casa descansando, pero vendrá mañana para la presentación de un libro que organizamos. Valeria terminará su jornada en un par de horas y cenaremos en ese restaurante pequeño que tanto nos gusta. Mi vida es sencilla, predecible, hermosa. Ya no soy esa persona aterrorizada que cruzó la frontera pensando en supervivencia. Soy un hombre que encontró su hogar, su familia, su propósito en un país que supuestamente debía temerle. México no fue mi tumba, sino mi renacimiento. Me enseñó que podemos huir del peligro, pero también correr hacia el amor, que el miedo puede transformarse en valentía,
que las segundas oportunidades existen si tenemos el coraje de tomarlas. Entré aquí temblando y salí, no del país sino de mi antigua vida, completamente emocionado por todo lo que había encontrado, y si pudiera hablar con mi yo del pasado, con ese joven de 23 años aterrado en la frontera, le diría que respire profundo, que cruce esa línea, que lo mejor de su vida está esperándolo del otro lado del miedo.